¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando unas buenas fiestas de Navidad. Seguro que este 2021, que ya está muy cerca, va a ser mejor que este 2020 que ya nos está dejando. Vamos a repasar, obviamente, lo más destacado de esta jornada entre semana que hemos tenido en la Liga, la jornada número 15, que no nos ha dejado grandes sorpresas, pero sí hemos tenido partidos muy igualados y detalles de muchísima calidad. Vamos a revisar lo primero, como siempre, los resultados, lo más destacado en una jornada en la que Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid han vencido. El Betis fue capaz de ganarle al Cádiz en su propio estadio, en el Benito Villamarín, por 1-0 en un partido en el que Manuel Pellegrini parecía que se la estaba jugando. La remontada del Alavés ante el Eibar. También ese partido de dos estilos muy diferentes entre el Getafe y el Celta, que finalmente terminó con empate a 1. El Athletic, con un buen partido, sobre todo gracias a una gran primera parte, fue capaz de sacar un punto del estadio del Villarreal. Y también hay que destacar, obviamente, ese enfrentamiento entre el Valencia y el Sevilla, que en años anteriores luchaban ambos equipos por entrar en la Champions. Finalmente ganó el conjunto de Julen Lopetegui con un gol de Suso en los últimos minutos en la segunda parte. Y en la clasificación, el Atlético de Madrid continúa como líder, 2 partidos menos que el Real Madrid, que también está igualado a puntos, 6 victorias consecutivas en todas las competiciones para el conjunto blanco, del que hablaremos más tarde. La Real es tercera con 26, empatado con Villarreal, mientras que el FC Barcelona se acerca un poquito con 24 puntos. Cierra los puestos de Europa el Sevilla con 23. Por abajo tenemos a los Osasuna con 12 puntos, empatado con Huesca. Y 18ª posición para Valladolid, a tan solo un punto de esa zona de salvación está el conjunto de Sergio, a un punto del Eibar, el Elche y el Levante, también el Valencia, que suman 15 puntos. Como sabéis, en la zona media de la tabla una victoria está siendo muy importante porque te permite ascender varios puestos. Así que vamos ya lo primero con ese partidazo de la jornada, ese Real Sociedad Atlético de Madrid. El conjunto vasco, que llegaba en el peor momento de la temporada, 8 partidos consecutivos para enfrentarse a un Atlético de Madrid, que obviamente está siendo el mejor equipo de esta liga de momento. El partido comenzaba con un Atlético de Madrid muy presionante, impidiendo en todo momento que la Real pudiese jugar, que no encontrase a Mikel Merino, que no encontrase a un David Silva que volvía al 11, situando a Luis Suárez muy cerca del área contraria, porque sabemos que el uruguayo, pues ya no es ese jugador que se siente muy cómodo con mucho espacio a la espalda de la defensa rival, porque ya no tiene esa punta de velocidad y la verdad es que no está siendo tan dominante como esperábamos, ganando esos duelos cuando su equipo está replegado para quedarse con el balón y permitirle salir. A partir de ahí vimos seguramente los mejores minutos del partido de la Real Sociedad, que gracias sobre todo a un David Silva que superó en la mayoría de los duelos a Koke, fue capaz de hacer que su equipo progresase, encontrando también esa conexión con un Portu que estuvo bastante activo en la primera parte, pero lo cierto es que el Atlético de Madrid no sufrió demasiadas ocasiones, no generó grandes acercamientos la Real Sociedad, que estuvo hasta bien entrada la segunda parte sin poder disparar a puerta. Por lo tanto, un Atlético de Madrid muy sólido, con el Cholo cambiando básicamente durante el partido a ese 5-3-2 que estaba siendo habitual últimamente, también por momentos 4-5-1, metiendo a Lemar como un centrocampista más junto a Koke, junto a Marcos Llorente, también Correa en banda derecha en algún momento, y un Carrasco que para mí fue el hombre del partido, dándole mucha salida al contraataque, brillando también en acciones puntuales a balón parado, y ahí llegó ese primer gol de Hermoso, que obviamente desequilibraba el encuentro y hacía que el Atlético de Madrid se sintiese aún más cómodo en su plan defensivo, que de momento la Real no estaba pudiendo superar. Gracias a esos espacios que dejó el conjunto de Imanol Alguacil, que por cierto ha renovado hasta 2023, una gran noticia en mi opinión para la Real Sociedad, vimos otra vez a un Carrasco que con espacios, pues pudo hacer mucho daño, no fue tan efectivo, pero finalmente llegó ese 0-2 definitivo de un Marcos Llorente, que sabemos que está en un estado de gracia espectacular y que está siendo sin duda uno de los mejores jugadores del campeonato. Como os digo, en mi opinión, golpe de autoridad del Atlético de Madrid ante una Real Sociedad que va a cerrar el año con el derbi vasco. Vamos a ver si es capaz de romper esa racha de ya 9 partidos consecutivos si logran la victoria. El golazo de la jornada lo tuvimos en ese empate entre el Getafe y el Celta, el equipo del Chacho Coudet, que llegaba en un estado de forma espectacular, 4 victorias consecutivas. De sus últimos 5 encuentros, los que había disputado de la mano del entrenador argentino, había ganado los últimos 4 con un gran juego,
con un gran Yago Aspas, pero lo cierto es que en ese partido ambos equipos se contrarrestaron, sobre todo un Getafe que cambió su esquema a un 4-3-3 para intentar impedir que el Celta recibiese sobre todo entre líneas esas mediapuntas con Yago Aspas, con Bryce, con Denis Suárez, también con Nolito. Lo cierto es que el equipo del Chacho Coudet estuvo lejos de su versión de los últimos encuentros, pero el Getafe apenas creó ocasiones claras de gol. Como os digo, tuvo que llegar ese primer gol del encuentro en un golazo espectacular de Damián Suárez desde fuera del área. Primero un cañito, si no recuerdo mal, a Denis Suárez y después un cañonazo espectacular a la escuadra de un Rubén Blanco que no pudo hacer nada. Pocos minutos después llegaba una acción en la que el propio lateral uruguayo cometía un penalti, la verdad es que bastante innecesario en mi opinión, en una acción en la que es cierto que Olaza se marchaba, se metía en el área del equipo azulón, pero que bueno, yo creo que no era tan importante para tener a arriesgar y cometer un penalti que hizo que Yago Aspas convirtiese el 1-1 que finalmente sería definitivo en un encuentro en el que, como os digo, ni el Celta ni el Getafe pudieron brillar. Empate agridulce de Osasuna ante el Elche, un encuentro que acabó 2-2, pero que los rojillos seguramente por ocasiones muy claras generó el equipo de Yagoba Arrasate, pudo haber, pues sentenciado una victoria que se le escapó gracias a 2 goles bastante afortunados de un Elche que pese a intentarlo, a intentar jugar desde atrás, la verdad es que estuvo muy impreciso, gracias sobre todo a un Jonathan Calleri excepcional que logró 2 asistencias. El Osasuna, se adelantó en el marcador por 2 veces, tuvo, como os digo, ocasiones suficientes para haber sentenciado un encuentro que finalmente no le sirvió para llevarse los 3 puntos, finalmente tan solo se lleva 1, sigue en el fondo de la clasificación con 12 puntos, está a 3 de la salvación, que de momento marca el Eibar de un Mendilibar que no pudo rascar nada de su partido ante el Alavés en Mendizorroza, en un encuentro en el que se comenzó adelantando gracias a un gol de Pedro León de córner directo. Es cierto que toca a Pacheco, pero obviamente la dirección era a gol directo. El Eibar siguió apretando muchísimo arriba como suele hacer, y lo cierto es que al contraataque le hizo mucho daño el conjunto de un Pablo Machín que finalmente consiguió la victoria y que se sitúa un poquito más lejos de la zona de descenso. El mejor jugador de la jornada ha sido Leo Messi. El argentino volvió a disfrutar en Valladolid gracias primero al cambio de esquema de Ronald Koeman, que pasó a defensa de 3 centrales con el Lenglet, Araujo y Mingueza. La verdad es que sobre todo gracias a unos primeros 60 minutos muy buenos del conjunto azulgrana, también con De Jong, con Pjanic y con un Pedri que ha establecido una conexión espectacular con el argentino. Es la verdad que increíble que un chaval de 18 años recién llegado que tenga esa conexión, entienda también a uno de los mejores jugadores de la historia, a Leo Messi, que gracias a sus 2 asistencias y a su gol, con una asistencia también espectacular del canario, sentenció un encuentro ante el Valladolid en el que Ronald Koeman, gracias a ese cambio de esquema, dio una superioridad ante el Valladolid de Sergio, acostumbrado a ese 4-4-2, que no pudo imponer sus condiciones y no se sintió cómodo en ningún momento, sobre todo, como os digo, gracias a los primeros 60-65 minutos muy buenos de un FC Barcelona, que va a intentar cerrar el año con una victoria que le acerque un poquito más a los puestos de arriba. El extra de la semana es para el Real Madrid, que ha sumado su 6ª victoria consecutiva en todas las competiciones, tanto en Champions como en Liga, con un bloque, con un 11 prácticamente igual en todos los encuentros, no haciendo esas rotaciones famosas que Zinedine Zidane siempre había utilizado, pero lo cierto es que el francés tiene que apostar por este bloque porque el resto no están dando esos resultados que seguramente le gustarían para poder hacer esas rotaciones en una temporada que va a ser cargada de muchísimos partidos, y en un encuentro en el que el Granada, sobre todo en la primera parte, fue como mínimo merecedor del empate. Si había algún equipo que había podido llevarse a la victoria era el conjunto de Diego Martínez, que tuvo una ocasión muy clara con Antonio Puertas, que también nos dejó una acción muy controvertida en el área del conjunto blanco por una acción de Casemiro, si no recuerdo mal, sobre Germán o sobre Yángel Herrera, con un posible penalti que el árbitro no señaló, en un encuentro en el que el Real Madrid no encontró esa salida de balón. El Granada cambió a un esquema de 3 centrocampistas, presionando en todo momento a un Toni Kroos que hasta la segunda parte no pudo sentirse nada cómodo. A partir de ahí sí que vimos con una pequeña modificación de Zinedine Zidane, llevando a Fede Valverde a la banda, metiendo sobre todo en salida de balón a Lucas Vázquez junto a Benzema en la zona de arriba. Un Real Madrid que, gracias sobre todo a un Marc Asensio que tuvo las mejores ocasiones del encuentro y que asistió con un gol muy importante
a Casemiro, que llegaba desde el punto de penalti para convertir el 1-0, que daba una ventaja al Real Madrid y que le permitió sobre todo sentirse mucho más cómodo ante el asedio en los últimos minutos de un Granada que lo intentó, que volvió a competir muy bien, pero que no pudo llevarse nada de Valdebebas y que finalmente el conjunto blanco consiguió los 3 puntos gracias también a una acción en los últimos minutos de Karim Benzema, que sigue en una gran racha, dándole muchos puntos a su equipo y siendo muy importante, aunque es cierto que en un partido más flojo de los que venía haciendo para el francés. También hemos tenido jornada de liga entre semana, tanto en Francia como en Italia en la Serie A, y tanto en Inglaterra como en Alemania se han jugado las copas. Comenzamos por Inglaterra, en la que sobre todo hay que destacar que Manchester City y Manchester United se van a enfrentar en la semifinal de la Copa de la Liga. El otro enfrentamiento va a ser entre el Tottenham y el Brentford de segunda división, que fue capaz de eliminar al Newcastle en los cuartos de final. En Alemania ya está clasificado también para la siguiente ronda el Dortmund, y en Francia, tras la victoria 4-0 del Paris Saint-Germain ante el Estrasburgo, parece que Thomas Tuchel, aunque no es oficial, todos los medios de comunicación, tanto franceses como alemanes, lo están confirmando. Thomas Tuchel va a dejar de ser entrenador del Paris Saint-Germain, el único director técnico que ha sido capaz de llevar al conjunto de la capital de París hasta casi lo más alto de la Liga de Campeones, sobre todo que ha tenido muchas discusiones con Leonardo, el director deportivo, en el pasado verano por temas de fichajes. Parece que no han podido gustar las últimas declaraciones del entrenador alemán, que se ha referido a su puesto dentro del Paris Saint-Germain como entrenador, más a un ministro de deportes, a temas que no son tanto relacionados con lo que pasa exactamente en el campo. No le gusta demasiado eso a Thomas Tuchel, que, como os digo, parece que va a ser cesado y su sustituto va a ser un Mauricio Pochettino, que ya como jugador estuvo en el Paris Saint-Germain. Y también hay que destacar obviamente el gran partido que para mí ha sido de la jornada en el resto de grandes ligas, esa victoria en el último minuto del Milan, que sigue como líder en la Serie A ante un Lazio que había comenzado perdiendo por 2-0, gracias sobre todo a un gran inicio de encuentro del conjunto de Pioli, que se adelantaba con goles de Rebic y de Çalhanoğlu. Más tarde llegaba un penalti que fallaba Immobile con una gran parada de Donnarumma, pero Luis Alberto era capaz de cabeza en el rechace de marcar el 2-1, que daba algo de esperanza a un Lazio que fue capaz de poner el 2-2, esta vez sí, con gol de su capitán, de Immobile, pero en el último minuto Theo Hernández, gracias a un cabezazo a la salida de un córner, puso el 3-2, que afianza al Milan como líder, teniendo bajas muy importantes como la de Ibrahimovic y como la de Kessie en el centro del campo. Un Milan que va a intentar luchar hasta el final por el Scudetto de la Serie A. Espero que os haya gustado este repaso, como siempre, a lo más destacado de la jornada, tanto en la Liga como el resto de grandes ligas europeas. Este va a ser uno de los últimos vídeos del canal en un 2020 que creo que nos ha dejado buenas cosas, sobre todo en el aspecto futbolero. Obviamente en otros no ha sido tan bueno este año. Espero que estéis pasando unas buenas navidades y que este 2021 sea un año que todos recordemos por cosas muy positivas. Nos vemos.